Bienvenidos a este canal de Psicología y Lógica, de la búsqueda y del buscador. Hoy intentaremos referirnos a la doble adolescencia que el buscador vive, o si se quiere, mejor dicho, a las dos adolescencias que el buscador se va a ver obligado a afrontar. La primera adolescencia, que es la común, la que surge a partir de la pubertad, cuando el cuerpo cambia y se hace un organismo biológico sexuado, es bien conocida y universal. Pero la segunda adolescencia, la propia, digamos, la específica del buscador, tiene que ver con un impulso interno que se refiere no tanto a la vida, sino también a la muerte, y lo vamos a intentar explicar con más desarrollo. Por los procesos de la adolescencia ordinaria, el joven tiene que incorporarse desde el punto de vista tanto psicológico como social al medio. Tiene que hacer una serie de tareas que le están esperando hasta que consigue ser un adulto de pleno derecho en un marco social determinado. Todos sabemos que son tareas realmente difíciles, que a veces tienen éxito y otras veces no tanto. Pero en realidad de lo que se trata es de incorporarse a la vida en su manifestación plena de adulto y en un medio social ya totalmente definido, totalmente percibido como algo estático, como algo completamente sustancial, que es la vida social del grupo humano. A cada adolescente la que le corresponda, según medios culturales, etcétera, etcétera. El buscador, coincidiendo con este periodo que siempre se ha definido como crítico, como una ruptura, como una crisis, como un salto, coincidiendo o no, en el mismo momento casi, lo cual realmente va a presentar enormes dificultades, o muy posteriormente, al cabo de años o de décadas incluso, surge la segunda adolescencia, esta ya específica y propia del buscador, por lo cual él se va a tener que incorporar a la vida en tanto existencia. Y esto no es una palabra filosófica, sino que va a tener que incorporarse a una vida que antes parecía completamente definitiva como realidad, a una vida que es caduca, que es impermanente y que es, por decirlo de alguna forma, completamente mortal. Si el buscador no sabía muy bien qué hacer con la vida, qué hacer con sus roles sociales, qué hacer con sus pulsiones nuevas que aparecen en él, en particular una muy definitiva, que es la pulsión sexual, el buscador tampoco va a saber muy bien qué hacer con esa nueva pulsión interna que le exige de alguna forma dar respuesta al mayor absurdo que a alguien se le pueda ocurrir. Este mayor absurdo es la caducidad y la impermanencia de todo lo que amo. Desaparecerá.
de todo lo que soy, desaparecerá también. Esto para un buscador es tal impacto, tal efecto de absurdo intolerable, que normalmente la mayoría de las personas lo arrinconamos en una esquina y nos decimos más o menos a nosotros mismos que, bueno, que no tiene ni interpretación ni significación porque no tiene solución. La cuestión de la muerte no tiene solución, no tiene ninguna aproximación eficaz. Da igual lo que nos esforcemos por resolverla o por lo menos por reconocerla un poco más. Nuestra cultura ha dictaminado de forma taxativa que de la muerte absolutamente nada. Todos sabemos que hoy en día el gran tabú del que no se puede hablar porque eres expulsado de las reuniones, cualesquiera que éstas sean, no es el sexo, como era quizás el siglo pasado o el anterior, no, es la muerte, es todo esto, incluyéndome a mí, va a desaparecer. Entonces la pregunta que surge, entonces, ¿todo esto para qué es? Se dirá, es una pregunta exagerada, ¿eh? Es mucha pretensión de conocer algo, pero el buscador no puede renunciar a esa cuestión. ¿Y todo esto para qué es? El pobre buscador que tiene esta cuestión no resuelta y que nadie en su medio normalmente se la va a poder resolver, va a pasar un periodo de tiempo muy difícil, como lo pasó en la adolescencia primera, en la primera adolescencia de tipo psicosocial. Un periodo muy difícil en el cual sus cuestionamientos son de orden, se podría llamar así perfectamente, existenciales, porque incluye una respuesta de la vida más la muerte. Porque el buscador llega más o menos a darse cuenta de que la vida es la cara de una moneda, simplemente, pero que esa moneda tiene dos caras y la que él no ve requiere una explicación. Una moneda no es una medalla de las que en mis tiempos se solían llevar, con un grabado en la parte delantera y por detrás normalmente estaban completamente lisas, no había nada. Solamente era el grabado que se exponía al exterior. El buscador va a comprender que el objeto que está observando tiene dos caras y precisamente por eso es una moneda y no una medalla. Por eso requiere conocer lo visible y lo que está detrás, para que se produzca el efecto de moneda deben conocerse, o por lo menos reconocerse, las dos caras. Pero, ¿en qué consiste esta perplejidad del buscador? ¿Acaso se trata de miedo? Podríamos pensar, sí, claro, obviamente, el buscador es una persona muy miedosa que tiene miedo al dolor acompañante
en general de la muerte. Pero en realidad no es así. Si miramos a los buscadores, veremos que no es así, no es tan sencillo. Otros nos dirán, desde una perspectiva psicológica más profunda, que lo que en realidad nos genera un miedo terrible es la posibilidad de una soledad radical, que es en lo que parece consistir la muerte. Te vas, abandonas aquí todo, lo dejas, te quedas solo, teóricamente, tú solo en la muerte, mientras todo lo demás de aquí continúa viviendo. Y muchos, digamos, psicólogos dirán, ese es realmente el miedo inasumible, el que no podemos tolerar. Pero tampoco es completamente cierto, porque muchos buscadores son plenamente capaces de tolerar unas situaciones de soledad bastante potentes, podríamos decir. No es el miedo al dolor, no es el simple miedo a la soledad y a la separación, como diría un poeta español, y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando. Tenía que haber añadido aquí, y tan felices mientras yo he desaparecido. De acuerdo que eso es un impacto, pero no explica en absoluto ni el primer miedo ni el segundo la continuidad consistente de una búsqueda. No constituyen la base sólida de un verdadero trayecto del buscador. Ahora bien, la gran interrogante absolutamente perpleja sobre el absurdo total de que la consciencia, mi consciencia y la consciencia vaya a desaparecer como va a desaparecer el cuerpo, eso sí que es una posibilidad consistente, radicalmente seria, que puede mover e impulsar la búsqueda y la interrogación de un buscador. La consciencia de la muerte, y esto es una cosa de una evidencia completa, está totalmente marginada de nuestra experiencia común diaria. Y se dirá que esto es absolutamente necesario, y yo estoy de acuerdo. La consciencia continua de la mente, de la muerte, nos impediría vivir con satisfacción. Pero la negación radical de la muerte nos impide reconocer en nosotros nuestra verdadera situación, la cualidad verdadera de nuestra propia naturaleza. Gurdjieff decía que si un hombre pudiera ser consciente de su muerte con intensidad vital, por supuesto, no como un concepto teórico que enseguida es rechazado, no como un simple conocimiento, porque todos sabemos que vamos a morir a partir de los 14 o 15 años. Antes no, por cierto. El niño no sabe que va a morir. El niño solo sabe que hay cosas aquí que desaparecen.
Ah, pero él lo interpreta como un viaje, se han ido, ya vendrán, o ya iré yo donde ellas. No, no hay ningún problema, el niño lo interpreta así y lo resuelve más o menos durante un tiempo, porque luego comprende que esos objetos no vuelven, que la pérdida es irreversible, que jamás nunca los volverá a encontrar. Y solo mucho más tarde, 8, 9, 10 años, comprende que él también le va a pasar un proceso semejante en algún momento. Que no es que se mueran los demás exclusivamente, sino que él también va a tener que pasar por ese proceso. De forma que una conciencia aguda, viva, punzante, de la muerte, de que somos entes transitorios, al menos en esta realidad, entes transitorios aquí, le coloca a aquel que quiere buscar en una situación de realidad, mientras que la identificación con cualquier aspecto de la vida y del mundo nos coloca en una situación de fascinación que tarde o temprano se va a romper. Cuando vivimos como eternos, amortales, la muerte no tiene nada que ver conmigo porque yo no pienso en ella, yo no la reconozco, yo no le doy valor. Amortal. Yo vivo identificado con ciertos aspectos de la vida, por lo demás absolutamente necesarios, pero como un sujeto que cuando caigo en la identificación soy realmente amortal, no inmortal y no eterno, sino amortal. No sé nada de la caducidad, no sé nada de la impermanencia, lo que quiere decir que no quiero saber nada de eso que tanto inquieta al buscador, que es la muerte. El periodo que va desde que entramos en esa segunda adolescencia hasta que la conseguimos dar algún principio de solución, algún principio de solución. No hablo de la resolución definitiva de una perfección exacta de lo que es la muerte, no. Digo, de que el absurdo total que para cualquier hombre representa la muerte radical de su ser, de todo el ser, empieza a dejar de ser absurdo, una burla cósmica insoportable para algunos. Y después de ciertos trayectos y de ciertos experimentos que el buscador realiza consigo mismo, en los cuales empieza a distinguir la cuestión de la identidad de alguna forma, empieza a distinguirla como el problema central de la mortalidad o de la posible inmortalidad. Porque la cuestión de la muerte es la cuestión del yo con el cual estoy identificado. Pero cuando la cuestión del yo permite la aparición de un yo menos subjetivo, menos personal, un yo que participa más de la conciencia general o de la vida
general que nos rodea, entonces el absurdo total de la muerte empieza como a manifestar algún tipo de sentido. El puzzle completamente incomprensible empieza a cobrar alguna forma, y el coger esa forma al buscador le genera una enorme esperanza de que el dibujo entero va a tener una configuración entendible, significativa, que le va a liberar del absurdo total, o también de la negación total de que todos somos caducos e impermanentes, que son dos formas poco dignas, podríamos decir, de vivirse a sí mismo y de vivir la vida en general. Tiene poca dignidad no atreverse a pensar en la muerte, por supuesto, no iniciar una investigación sobre la muerte, y tiene también muy poca dignidad vivir en el famoso carpe diem e identificarse con absoluta decisión, con absoluta entrega, con cantidad de cosas que no tienen el más mínimo valor. Podemos hablar del cine, de la literatura, de ciertos sucesos, de ciertos personajes. Cuidado, que todo esto sirve tanto para el hombre que no busca como para el buscador, que también se va a identificar hasta que despierte con ciertos personajes, con cierta literatura, con ciertas situaciones. Igual, de la misma forma que el no buscador. La cuestión aquí está en una doble posibilidad. O el hombre, el buscador, entra en interrogación y la admite en su vida, no sé. Pero no voy a renunciar a mi impulso interno de querer saber porque me hayan dicho que no se puede saber. Y no le des más vueltas. Esa desautorización social que el buscador va a recibir continuamente, desde que manifieste que para él es una cuestión que hay al otro lado de la cara de la moneda, porque él cree que toda moneda tiene dos caras y de la que no vemos, algo tendríamos que saber. Así que el buscador se propone investigar y para ello se abre a determinadas influencias que históricamente han planteado esta cuestión del más allá o de lo que no vemos o de lo que no comprendemos ahora mismo. Quiero decir, esas tendencias históricas que se han planteado estas cuestiones como válidas. Ciertas filosofías, ciertas psicologías,
ciertas religiones, obviamente, en particular las religiones, han querido dar respuesta a esta absurda situación. Pero han tenido que incorporar mitos infantiles muy sencillos, pretendiendo dar una explicación a lo que no la tiene. La cuestión de la muerte puede tener una captación, pero no una explicación sencilla que valiera para todos, aunque obviamente eso es lo que se ha intentado. Y nadie, yo menos que nadie, quisiera criticarlo de forma radical. No teníamos más opción. Pero cuando un hombre comprende que la consciencia que está viendo la muerte no es su consciencia definitiva, cuando comprende que el hombre que ha concebido la cuestión de la muerte es un hombre limitado, con una consciencia parcialmente despierta, encuentra una inmensa clave. La cuestión de la muerte, como cantidad de otras cosas de la vida, yo la percibí y la construí en sueños. No en un estado de despertar, no en un estado de atención completo, no en un estado de capacidad cognitiva que me permitiera ver mi dimensión temporal como una sustancialidad, como algo sustancialmente real. Una consciencia despierta, y eso el buscador enseguida se da cuenta, parece empezar a entender que la cuestión de la muerte tiene que ver con la cuestión de la percepción del tiempo y además con una cuestión del error perceptivo de la identidad personal, por la cual un hombre se considera que es J.J. Gonzagui y nada más. Y esa es una percepción absolutamente limitada y que se va a manifestar como un error perceptivo de una forma completamente manifiesta en un momento u otro del camino en el despertar. Por lo tanto, el buscador va a descubrir que si la cuestión de la muerte, como él la concebía, no tiene solución, la cuestión no es que no la tuviera, sino que tal como él ha concebido la muerte, ese proceso que le ha permitido concebir la muerte es un proceso completamente parcial, completamente limitado, que se ha producido en una situación de sueño y por lo tanto no ha generado una verdadera comprensión. Y a partir de ahí, progresivamente, la adolescencia del buscador empieza también, como la otra, a cerrarse sobre sí misma y a culminar con una situación básicamente muy satisfactoria. Muchas gracias.
Nos veremos en otro momento.